Pero acerca. Ahí está, ahí vamos. Bueno, a ver, antes que nada, por supuesto, agradecer la confianza de que me hayan abierto este espacio, ¿no? En un día encima tan especial como es este, donde celebramos el centenario del nacimiento del padre Jacques. Seguramente el rol de moderadora me va a quedar grande. Aparte el nombre mucho no me gusta porque me hace acordar a los debates políticos que se están haciendo ahora. Así que, pero bueno, voy a tratar de poner de mí lo mejor para este encuentro. Los invito entonces a estar abiertos a que esta escucha recíproca pueda ser una auténtica experiencia de discernimiento de la voz del Espíritu. No nos vamos a preocupar si no se nos hayan revelado todas las respuestas que buscábamos, ¿no? Pero sí lo que les voy a pedir es que esta escucha profunda esté basada en una actitud respetuosa y por eso nos vamos a escuchar sin hacer comentarios sobre lo que compartan cada uno de los hermanos que deseen participar. Simplemente va a estar el testimonio de cada uno, pero no vamos a superponer comentarios a ese testimonio. Simplemente levanten la mano, la administradora del Zoom sigue siendo el cita, levantan la mano, habilitan el micrófono y comparten. Recuerden volver a apagarlo una vez que terminen, por supuesto, para que intervenga otro. Así que bueno, ahí empezamos a abrir este espacio con total humildad para la tarea, con una velita acá que me regaló una persona muy querida para mí, que me trajo de Francia, de Radegunda. ¿Se imaginan qué es? Adriana Susana. Y ahí largamos. No sé quién quiere abrir esta compartida en común. ¿Quién se anima? Jorge. Bueno, buenas noches a todos. Hola, Jorge. En realidad lo mío es sencillo porque sigo coleccionando preguntas, es decir, no tengo muchas respuestas. Así que en este Bueno. caminar sigo coleccionando preguntas, pero a la pregunta de qué siento que Jesús valora y aprecia de nuestra iglesia, hay una palabra que me vino muy digamos, últimamente en todos estos encuentros, que tiene que ver con fidelidad, y que es una palabra que además, bueno, Clara utiliza en sus mensajes, la utilizamos como manera de agradecimiento. Eh, y la fidelidad, bueno, fundamentalmente hacia Él, ¿no? Pero además hay una fidelidad entre nosotros, entre quienes nos guían, incluso me animo a decir entre quienes nos precedieron, ¿no? Yo no lo conocía al padre Jacques, pero de alguna manera siento que ahora, a través de este curso, de alguna manera también soy fiel a él, ¿no? Y bueno, eso, fidelidad ante todo. A las demás preguntas no hallé una respuesta, tal vez quizás a la última, a qué nos prometería Jesús. Y yo creo que en estos tiempos de tantas tribulaciones, ¿no? Como también señalaba o Juan, digamos, cuando él tuvo todas estas visiones, en todas las tribulaciones que tenían los cristianos, bueno, nosotros hoy tenemos unas tribulaciones
más modernas, de distinta intensidad, etcétera, pero creo que lo que nos prometería es sosiego mientras estemos en este camino. Bueno, esto es lo que quería aportar y compartirles. Muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias. Gracias. Mónica. Hola. Sí. Bueno, también lo mío, a mí me da, lo mío es muy breve, pero yo estuve releyendo para recordarme qué decía sobre a cada iglesia en el libro, pero en un estado muy concentrado y, diremos, libre de toda distracción. Y me vino así espontáneamente un pensamiento de asociación entre la iglesia de Filadelfia y la nuestra, porque realmente es una puerta abierta, porque está abierto a todos los que quieran ir y son todos bien recibidos. Entonces es como que ese sería una virtud de este grupo, ¿no? Que está abierto a todos. Y otra idea que se me cruzó es que, diremos, podría ser que una parte para, diremos, mejorar es un parecido que yo nunca se me hubiera ocurrido desde el punto de vista lógico, pero con la iglesia de Pérgamo, que era la de los doctores, ¿no? Y es como que, diremos, traducido, porque, diremos, el flash fue, diremos, una comprensión al toque, ¿no? Traducido sería algo así como que a lo mejor teorizamos y filosofamos demasiado y nos olvidamos un poco de la práctica, ¿no? Por ejemplo, del perdón, de todo eso que propone las enseñanzas de Jesús, y en lugar, estamos discutiendo sobre lo que podría entenderse por tal cosa o por tal otra, pero está mucho más largo del flash que tuve en ese momento. Es difícil de explicar. Y bueno, es como que, de todos modos, es como que Jesús que nos diría que sigamos en este plan que tenemos de colaboración, de comprensión del uno por el otro, de esta libertad que nos damos de que cada uno opine. Es como que eso es muy enriquecedor, y que sigan así, porque desde Jesús es como que tenemos todo su amor y apoyo. Eso es todo. Gracias. Adriana está levantando la mano. ¿Hablo? ¿Sigo? ¿Sí? Bueno, yo sentí muchas cosas con esto, ¿no? Por ejemplo, lo que siento que Jesús valora y aprecia de nuestra iglesia, sentí que era la continuidad, el esfuerzo, pese a todas las adversidades, estar ahí, ¿no? Y de repente sentí, pero la iglesia no son las cuatro paredes, sí, también, sino que somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo dije, o sea, lo puse todo, si yo soy una de las partes de la iglesia, como no quiero hablar por los demás, ni nada, entonces yo pensé, ¿qué tendría que objetarme a mí el Señor, como parte de la iglesia? Y es la tibieza, quizás, ¿no? Porque en una de las partes dice, ojalá fuera frío o caliente, pero no tibio, ¿no? Y
siento que podría hacer mucho más de lo que hago. En un momento dado leí una frase de Santa María Skotova, ¿era? Clara, que decía que el mundo en el que vivía era para ella como un monasterio, ¿no? Entonces, yo sentía, ¿en qué sentido? O sea, en el sentido de tener al Señor todo el tiempo con uno. Yo siento que me olvido, y a veces estoy en la liturgia, hasta cantando, y estoy distraída, no estoy ahí. Entonces, eso es lo que me objeta el Señor. Más atención, más alertidad, más estar conmigo, porque si no, no tiene sentido la iglesia en sí. La iglesia para ir, para sentir que es mi cobijo, para ser que también, un poco. Pero ¿qué pongo yo para la iglesia? ¿No? ¿Qué hago yo para todos nosotros? Y yo siento que él exhortaría a, no solamente que es también importante, por ejemplo, para las servidoras ir a hacer las lámparas, ir a hacer las cosas, para todos, hacer compras o esto, lo otro, todo es importante, pero nos exhortaría a hacerlo para él. O sea, ¿realmente yo lo estoy haciendo para él? ¿O lo hago porque en la iglesia se necesita? Esto no es lo mismo. O sea, siento que me falta esa penetración de estar con él. Y el rostro de Dios que más se me aparece es el amor. El amor y la paciencia infinita que tiene el Señor hacia toda la humanidad y que me tiene a mí, su paciencia infinita. ¿Y qué prometería? Y me prometería el amor, me prometería la gloria, me prometería la salvación, si es que yo pongo algo de mí misma, porque no es gratuito. O sea, si yo estoy distraída, si yo termino la liturgia y me pongo a hablar de cualquier cosa, si yo no estoy realmente con él, no solamente en la iglesia, sino en mi casa, en todo lo que hago, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, lo que se me despertó, volviendo a releer lo de las iglesias y meditando sobre esto, fue como que tengo un amor increíble dentro hacia él y hacia todos, ¿no? Que tengo un agradecimiento infinito hacia él y hacia toda la iglesia. Y hacia toda la humanidad. Que tiene un amor que está guardado por de 1.000 millones de cosas tontas que no tienen sentido, en vez de realmente preocuparme por lo que tiene sentido y por lo que vale. Bueno, eso es lo que pude aportar. Gracias, Adriana. Bueno, hablo yo. Bueno. No. Elsa. Dale, Elsa, después yo te sigo. No, es que lo que pasa es que lo mío se parece mucho a lo que le pasó a Adriana. Yo me sentí muy identificada con lo que le reprocha el Señor a la Odisea. Que soy una tibia que me dispersa y que mucho me falta, incluso en varios de nosotros nos sucede, que nos falta, nos autorreferenciamos psíquicamente, somáticamente, con nosotros, referenciados a nosotros, y nos olvidamos de
ver la parte de Dios, o sea, cómo el Señor, ¿qué nos diría el Señor en cada cosa que hacemos? Yo digo, preguntarnos, realmente, no basarnos en las opiniones individuales, a partir de nuestra propia individualidad, sino con los otros, pero a partir del Señor, del diálogo con el Señor. Y la falta de intimidad con el Señor, miedo a tener intimidad con el Señor. Después, también la dispersión, no concentrarme en, o sea, hacer como Marta, tareas, servicios, qué sé yo, pero no estar en el presente, viviendo al Señor, digamos, como las bienaventuranzas, hacer carne en nuestra vida las bienaventuranzas. O sea, perderme en una visión intelectual del Señor y descuidar la parte íntima, realmente interior, de la relación con el Señor. En la iglesia, yo venía de la romana, buscaba un catecismo para adultos que me convenciera. Y hasta que llegué a la iglesia esta, no había encontrado que se profundizase, no solo intelectualmente, sino sobre todo en el significado de lo sagrado, de Dios como, no como un ser a analizar, como un objeto de estudio, sino como alguien que forma parte de nosotros mismos y que nosotros nos encontramos con nosotros mismos a través del Señor. Eso es lo que sería el objetivo. Y una cosa que aprendí es que la responsabilidad, la parte de responsabilidad nuestra, o sea, la madurez en no recibir la cosa pasivamente del Señor, sino nosotros hacer nuestra parte como co-creadores, como participantes del trabajo, del plan del Señor, nuestra parte. No sé, soy medio, no sé explicar bien. Pero esa es una cosa que aprendí acá en la iglesia y me gustaría que se pudiese transmitir. Otra cosa que, un comentario que me comentabas el otro día, yo siento que no puedo salir a evangelizar si yo no me evangelizo a mí misma. Era una cosa que decía el padre Jacques, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, qué sé yo. Está todo mal explicado, pero... No. Gracias, Elsa.
Vilma, vos ibas a hablar, Vilma, Sí. habías dicho. Bueno, yo hice mi oración limitado a los aspectos que conozco de la iglesia, ¿no? Este taller, los retiros. Entonces, bueno, respecto a qué siento que Jesús valora y aprecia de la iglesia, la fidelidad con Dios, con su palabra y con la comunidad también. Y pensando particularmente en Monseñor Martán, que puede hacer un retiro precioso, lo que siento que Jesús valora es su misericordia profunda, ¿no? Siento eso, entre otras cosas, pero digamos profundamente su misericordia. Después, con respecto a qué nos exhortaría, bueno, me volvió a surgir una palabra que estuve rumiando en toda la semana y me parece que me va a quedar, también es un trabajo personal mío, esto de la iglesia, tanto la iglesia como nosotros, individuos, descubrir la sed de Jesús, ¿no? Que es sed a qué tiene Jesús en cada tiempo y así reconocer nuestra misión, nuestra tarea. Dificilísimo, ¿no? El rostro que Dios revela, que la iglesia revela, para mí es el Jesús maestro, que se sienta para enseñarnos. Eso es lo que lo siento claramente, ¿no? ¿Y qué le prometería Jesús a la iglesia? Ser columna del templo, y columna del templo de Dios. Y también le promete o le dice que le agradece su fidelidad a la alianza. Seguramente cuando uno medita, seguramente el transcurrir de las semanas irán apareciendo otras cosas que dirá la iglesia y me dirá a mí, pero bueno, esto es lo que tengo para contar de lo que recé. Y lamento no haber conocido al padre Jacques, pero bueno, sí agradezco conocer a Clara, que es con quien compartió la vida. Claro. Así que bueno. Gracias, Vilma. No, de nada. Silvia está levantando la mano. Estás muteada, Silvia. Ahí está. Bueno, yo voy a hablar muy poquito porque hace ya tiempo que no estoy metida, inmersa tanto en la iglesia. Pero quería decir que algo que Jesús destacaría desde siempre en la iglesia es la fidelidad al primer amor, que esa fue siempre la iglesia de Jacques y de Clara. Y quería decir que es por eso que no me fui de la iglesia con Alejandro y Susana. Y esa fidelidad al primer amor estaba al principio, pero sigue estando, gracias a Dios, ahora. Y cuando estoy en la liturgia,
Lo veo constatado cuando salen del coro las lectoras a cantar las lecturas, y realmente me parece que es la fidelidad el primer amor. Y bueno, y más no voy a hablar porque, bueno, me he perdido de parte de la comunidad en estos últimos tiempos, entonces ya no puedo decir más de eso. Eso. Gracias, Silvia. Clara quiere hablar, Mónica. Mónica. Sí, yo Clara, levanta la mano. no manejo yo el Zoom. Elsa. El Cita lo maneja. Perdón. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar, Elsa? ¿Se te escucha, Clara, bien? Bueno, hablo entonces. Primero, bueno, es verdad que no podemos hablar mucho de lo que los otros dijeron, pero les agradezco mucho a cada uno la apertura profunda de estos testimonios. Y yo me siento un poco avergonzada porque a mí me resultó difícil entrar en esta serie de preguntas porque no sabía muy bien en qué iglesia me ubicaba. En principio yo creía que había que hacerlo en esta iglesia que estamos constituyendo ahora, en la que se formó alrededor de la palabra del Apocalipsis y que nos mantuvo unidos, creo que con mucha alegría, a lo largo del año, porque si no, no hubiera habido esa fidelidad de la que ya se habló varias veces. Y esto es una iglesia porque allí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Y aquí, a pesar de que estamos a través de las ventanitas del Zoom y en esta ficticia situación virtual, de hecho Él está presente en medio de nosotros y creo que muchas veces lo hemos sentido cada uno en su lugar. Pero también está esa iglesia de la que formo parte, no solamente esta, sino la iglesia ortodoxa. Muchos de cuyos pocos miembros están presentes en esta asamblea, pero otros no. Y aquí hay la primera constatación para mí, que la iglesia es algo absolutamente concreto. Es la gente con la que uno está en relación cuando el Señor está en el centro de esas relaciones. Que sea la otra iglesia o que sea esta, no importa. Son 2 iglesias diferentes, con objetivos o actividades diferentes, pero son la iglesia. Concretamente. En segundo lugar, y por eso digo que me da un poco de vergüenza, me fue difícil saber lo que Jesús piensa de estas 2 iglesias a las que me refiero. Por más que mantuve en la plegaria esta intención de escucha, pero es verdad que tengo cierta desconfianza en mis inspiraciones. Y temo que lo que creo que Jesús valora es lo que yo valoro, y que lo que Jesús objeta sea lo que yo objeto. Y por lo tanto voy a hablar más a título personal que a título de lo que creo que Jesús diría. Espero que me perdonen esta limitación.
como casi todos ustedes, creo que lo primero que valoro, y que creo que el Señor también, es conozca tus obras, tu fidelidad. Una palabra que ha vuelto muchas veces. Tu fidelidad, tu perseverancia. Y yo diría también tu deseo de comprender, tu deseo de avanzar en la comprensión de lo real. ¿Qué me parece que se podría objetar? Ya algunos lo han dicho. Lo difícil que es para nosotros pasar del texto, el texto en este caso del Apocalipsis, al contexto. El texto tiene una realidad por sí mismo. Es la palabra, es potente. Pero a veces no sabemos cómo hacer esa palabra. No sabemos cómo hacer la verdad, como dice Jesús. Hacer la verdad. La comprensión es un hacer. Y la comprensión se amplía con el hacer. En este caso, el Señor diría, tengo contra ti que no sabes o no te atreves a hacer la palabra. No te atreves a guardar la palabra. ¿Por qué? Porque tu fe es pequeña, es mezquina, como decía Jacques, una fe mezquina. La fe, el mismo Jacques decía, la fe es ver todo como Dios lo ve. Es ver con los ojos de Dios todo, nosotros mismos, los demás, el mundo. Y no sabemos ver como Dios ve. A menudo vemos como nos dice la tele lo que hay que ver, o como la mentalidad ambiente, o mis propias ideas. No sabemos ver el tapiz más que del revés. Y recordemos que Jesús no dice que el que tiene fe va a proclamar un catecismo. Dice que el que tiene fe va a mover las montañas. Claro que las montañas no son solo las que vemos, sino sobre todo las que tenemos adentro, en las que tanto nos pesan. Pero es verdad que algo debe ocurrir. Y si ocurre en nosotros, ocurre a nuestro alrededor. Por lo tanto, ¿a qué nos exhortaría el Señor? Creo, afianza tu fe. Creer en Él con una confianza totalmente irracional. Cuando digo la palabra irracional, la digo con toda intencionalidad. Una fe que va mucho más allá de la razón, por supuesto. Es una confianza en Él, a entregarnos a Él, a estar seguros de que Él sabe más que nosotros, de que Él sabe y nosotros no sabemos, de que Él nos apoya y nosotros no nos apoyamos. Afianza tu fe. Recuerdo en el texto ese del Evangelio de San Marcos, cuando el padre del endemoniado le dice a Jesús, Señor, ayuda a mi poca fe. Esa sería mi plegaria de hoy para mí y para mi comunidad, mis comunidades. El rostro que se me reveló a mí este año de una manera muy, yo diría casi brutal, es un rostro que yo ya conocía, pero no de la misma manera.
es el rostro del Cordero degollado. No es ninguno de los rostros que aparecen en las 7 cartas. Es el rostro del Cordero del segundo septenario, degollado. Dios asesinado en el corazón de su creación. Es el rostro de la iglesia de Esmirna, el que estaba muerto y vive. ¿Qué nos prometería? Creo que simplemente la vida con mayúscula. Y a Esmirna le dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. El vencedor no será dañado jamás por la segunda muerte. Y creo que nos falta a nosotros la sed de vivir plenamente. Tenemos miedo a vivir. Porque la vida es exigente. Creo que el Señor nos exhorta a que le perdamos miedo a la vida. Él es el dueño de la vida. Perdón, eso es lo único que pude orar junto con ustedes. Elsa, no se te escucha y Graciela está levantando la mano. Graciela Bota, estoy tratando de desmutearla. ¿Podés desmutearte? Graciela, ahí está. Bien, yo creí que realmente leí todas las preguntas y creí que no podía aportar nada. Bueno, simplemente soy una recién llegada. Pero después se me aclaró algo muy nítidamente, que dice así, fuiste forastero y me recibiste. Fui forastero y me recibiste. ¿No? Bueno, para mí eso es, digamos, 100%. Y junto con una mayor convocatoria de acercamiento a Dios, que lo sentí en todos y principalmente, lógicamente, en los que dirigían, ¿no?, el grupo, ¿no? Cómo vibraba cada palabra cuando la pronunciaban, y aparte inclusive exclamaciones que hubo al principio, fundamentalmente. Bueno, pero el hecho ese de fui forastero y me recibiste, ya está. Con eso termino. Gracias. Mirta, desmuteate, Mirta. Ahí está, ¿me escuchan? Creo que voy a decir muy poquito yo también. Yo me siento parte de muchas iglesias, un poco como decía Clara, pero no solo con respecto a este grupo, con mi contacto con la iglesia ortodoxa de ustedes, con la parroquia San Martín de Tours. Ahora estoy poco ligada, pero toda mi vida a la iglesia católica, muy
recibí muchísimo, y por eso me resonaba una frase de la iglesia de Sardes que dice: acuérdate de lo que recibiste y oíste, guárdalo y conviértete, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que siento para mí en estos tiempos. Y aparte también, como muchos saben, Max es luterano, o sea, para mí el mundo de la iglesia en los últimos años, desde que me casé con él y a lo largo de ya 30 y pico de largos años, a nivel espiritual todo se ha ido como abriendo en mi corazón. O sea, es una vivencia de iglesia muy amplia, y por eso también me resonó mucho, creo que fue la frase que más me llegó de la iglesia de Filadelfia, cuando dice: he aquí pongo ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Mi vivencia es como un inmenso horizonte de la infinitud y la santidad de Dios, que también hay figura en la iglesia de Filadelfia. Él es el verdadero, como allí dice también, pero para mí es el verdadero en tantos lugares, ¿no? En un cuerpo de Cristo que es, o sea, tengo esa conciencia de algo muy abierto, y por donde yo realmente circulo, y de alguna manera a veces me pregunto, como que tomo, robo, me voy, estoy y no estoy, y en eso sí estaría en algún punto tal vez la tibieza, o el no completar, a que mis obras no sean plenas ante la faz de Dios, que también es otra frase de Sardes. O sea, siempre me estoy cuestionando a mí misma por cómo estoy, y creo que por ahí logro hacer la verdad poco, tomando las frases claras. Pero sí creo que siempre tuve una sed muy grande de Dios, que es la que me va llevando, y por eso me da esperanza y me da confianza cuando él dice también en una de las frases de Filadelfia: yo te amo, que por supuesto lo dice a todos, pero digamos, retomando mi vivencia personal, por allí, digamos, lo voy viendo, y creo que hay muchas dudas y muchas preguntas en mi vida en general y en mi vida de fe, porque tengo mucha conciencia de la finitud y de la pobreza, de la capacidad de comprender, de la capacidad de amar, etc. Ese es como mi lugar, y por eso también cuando la iglesia de la Odisea dice que es una iglesia pobre, ¿no? De alguna manera, que en el sentido que no tiene poder, no tiene mucho poder, pero bueno, ese lugar tal vez es el lugar de la recepción para mí, ¿no? Esa conciencia de no tener demasiado poder. Y en eso mismo espero, en ese mismo texto, que el Señor estará en las pruebas que han venido y que siguen viniendo, como para que pueda mantenerme firme, ¿no? Y en el fondo después, algo, no sé si es específico del Apocalipsis, creo que no, pero tengo un profundo agradecimiento por todo lo recibido a lo largo de mi vida, y en particular, ahora que estoy acá, en esta iglesia, la iglesia ortodoxa, y en esta comunidad del Apocalipsis que se armó. Muy agradecida porque es en este momento presente en el lugar donde yo estoy como recibiendo más la presencia de Dios, y sobre todo la fraternidad de todos ustedes. Que a mí entre las iglesias que figuran en el Apocalipsis, la de Filadelfia me parece mucho la iglesia de ustedes, desde mi óptica, cada uno mira desde su ángulo. Una iglesia pequeña, una iglesia que recibe con puertas abiertas, una iglesia que permite a muchos de nosotros circular y a veces como escaparnos y no dejar tanto, pero alimentan, y eso es un regalo inmenso. Así que bueno, eso, gracias.
¿Puedo decir algo? Poquito, voy a decir pocas cosas. Yo lo que sentí profundamente es la iglesia de Efeso que dice volver al primer amor. Y yo creo que esta pequeña iglesia que formamos nos hace volver al primer amor, porque hacemos la comunión exacta y perfecta de las miradas que hay que dirigir dentro de una comunidad. Porque generalmente en las comunidades nosotros primero miramos a las personas, después miramos la parte social o la parte litúrgica, y después con suerte miramos un poco a Dios. San Pablo dice, y Monseñor Jean lo corroboraba, es que el camino es primero mirar a Dios, con los ojos de Dios, mirarse a sí mismo, y con los ojos de Dios y de mí mismo, visto por Dios, ver a los demás. Entonces, desde este lugar nosotros hemos vuelto al primer amor como una pequeña iglesita, que somos los 20 o 18 que somos ahora. Y después algo que me conmocionó tremendamente, Graciela, porque no me dejan mentir que yo ayer hicimos la liturgia de San Martín de Porres, y el Evangelio es exactamente el que vos nombraste. Cuando Jesús dice, venid, bendito es mi Padre, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y justamente, si se acuerdan los que estuvieron ahí, yo dije justamente que esto no es solamente estos 6 pedidos que hace el Señor, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, no tiene nada, no es solamente lo social, es el hambre y la sed de Dios, es todo lo que puede proveer la iglesia en nombre del Cristo y en el Cristo a través de nosotros. Por eso me parece muy fuerte lo que dijiste, porque hay como una especie de conexión de lo que vos estás diciendo con lo que ayer vivimos algunos de la iglesia. O sea que hay una especie de conexión de esta iglesita también con nuestra liturgia, ¿no es cierto? Y eso me parece la presencia del Espíritu Santo. Nada más. Amén. ¿Vos? ¿Beatriz? No. Sí, ¿Sí? Beatriz Luque. Sí. Yo quiero agradecer estar acá y pedir disculpas porque no leí las preguntas, pero quiero decir lo que sentí y lo que siento en relación a todo lo que están hablando los compañeros. Yo siento que la iglesia, la eclesía, la reunión de los hermanos es una piedra, es una roca, es algo que está con fuerza, y yo la siento inconmovible, una columna que sostiene, una fortaleza que sustenta, yo siento, pero también me siento en el rebaño, en el cuidado del rebaño, en la búsqueda de la luz junto con el rebaño. Y la iglesia ortodoxa en la que estoy con fe y con fuerza fue desde el comienzo un hospedaje de espiritualidad y lo sigue siendo. En esa lucha en el rebaño, todos ustedes significan una fortaleza y una paz y una presencia que necesito para poder lograr la construcción de la esperanza que quiero, la oración que quiero y la fe que siempre tengo en mi corazón y en mi espíritu. Por eso yo les agradezco el espacio de luz que significa estar con todos ustedes ahora y cuando voy a la iglesia. No siempre puedo ir, no siempre tengo la fuerza, pero estoy adentro. Y
Y siento que este texto de, bueno, la presencia de Jack para mí fue fundamental y sigue siéndolo. Es un diálogo permanente. Y siento que el contacto con el texto del Apocalipsis me puso bien en la piel este misterio del mal y del dolor, este misterio de la batalla misteriosa, inconcebible, del dolor, del mal, del maligno, pero también esa construcción de luz que significa poder mirarla de frente y estar al lado de la esperanza y del lado de la esperanza. Para mí tiene mucha fuerza este espacio. Y no solo es el amor por Clara, que es fuertísimo desde los 4 años, es algo que está dentro, pero que tiene una oración y una presencia espiritual hondísima. Así que bueno, es la bienaventuranza y es el amor. Eso quiero para compartir con toda la solidaridad y con todo el abrazo. Así que muchas gracias. Perdón, yo quisiera terminar porque se me pasó una cosa que quería decir además, que profundamente volver al primer amor es volver al primer nombre que tuvimos los integrantes de la Iglesia de Cristo, que no es ni la ortodoxia, ni el catolicismo romano, ni los protestantes, ni los millones de nombres distintos que tiene la Iglesia. Volver al primer amor es volver a ser cristianos. Nada más, perdón. Celina, Celina, ¿querés hablar? Celina, ¿puedes desmutearte? Celina, ¿puedes prender? ¿Puedo Sí. hablar? Celina, Mónica. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, yo no tengo las preguntas y tampoco obviamente las respuestas. Los he escuchado a todos o casi todos y solamente quiero dar mi pequeño testimonio de lo que hemos vivido este año. Yo no pertenezco a la iglesia formalmente, no conocía a Jacques y mi amistad con Clara se inicia en un área completamente diferente en la música, en la Universidad Católica. De modo que mi testimonio, si ustedes quieren, tiene la fortaleza y la debilidad de ser, digamos así, de afuera. Y aquí quiero decir que me parece excepcionalmente bueno y una auténtica gracia que un conjunto de personas muy diferentes, como somos todos los que hemos estado en este ciclo, hayamos convergido en escuchar durante todo el año un texto difícil. No solamente el Apocalipsis es difícil, sino que es difícil la hermenéutica que hace Jacques, presentado brillantemente sin duda, pero a su vez con las dificultades propias de la hermenéutica de Clara y de Enrique, y que a pesar de esas dificultades de comprensión que todos han expresado, el grupo ha seguido, y acá varios dijeron, ¿por qué? Porque hay algo más profundo que la mera intelección hermenéutica de un texto. Es lo que el texto nos dice, me parece a mí, va mucho más allá de una interpretación. Es un lenguaje para el corazón y en ese sentido estoy de acuerdo que lo que hemos hecho ha sido una práctica profundamente cristiana. No sé si ortodoxa, católica, luterana, presbiteriana, creo que ha sido una práctica y un accionar profundamente cristiano.
Y eso es lo que me parece que le da su gran valiosidad. No importa que sean 10 personas, que sean 20, que sea una iglesia pequeña, con pocos años, porque indudablemente unas decenas de años frente a una tradición milenaria en Buenos Aires es casi nada, y además en un lugar apartado del mundo como Buenos Aires. Sin embargo, si hay 2, 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Entonces creo que esto es lo que ha sucedido. Y en ese sentido me parece sumamente valioso. Y quiero decir más. Creo que aquí hay algo que ha transitado y es el interés por el texto y por el libro de Jacques gracias a la fuerza personal de Clara, porque es como, sin perjuicio de, por supuesto, de todo lo muy bueno que me pareció las intervenciones de Enrique, mi percepción es que yo, que no conocía a Jacques, es casi como si lo hubiera escuchado al oírla a Clara. Y creo que esto, aunque no lo podamos decir, algunos dijeron, bueno, no lo sé expresarme, creo que esto en el fondo es lo que nos pasó a todos. Que hubo una presencia, pero no una presencia fantasmagórica, sino una presencia mediada por una persona que estaba tan compenetrada y está tan compenetrada con su mensaje que puede hablar a la vez por los dos. Y eso también me parece que es algo de un valor excepcional desde el punto de vista religioso. Es una experiencia que no siempre se da y hemos tenido la fortuna de vivirla. Ese era el testimonio que yo quería hacer, porque he asistido a casi todas las reuniones, no pude estar en 2 o 3 solamente, y esa es la percepción que he tenido no solamente yo, sino que creo que es la que han tenido ese grupo de más o menos unas 20 personas que hemos estado conectados todo este tiempo. Gracias. Gracias, Elina. Gracias, Elina. Beatriz, desmuteate. Prende el micrófono, Beatriz. Sí, está prendido. No, ahora. Está prendido. ¿Ahora se escucha? Sí. Ah, la otra, Beatriz. Sí, yo había levantado la mano. ¿Querés hablar vos? No, ya habló. ¿Se escucha? Uh-huh. Perfecto. ¿Sí? Bueno, yo respondo más o menos las preguntas sobre lo que recuerdo de las, porque confieso que no releí las 7 cartas, las cartas a las 7 iglesias. ¿Qué es lo que Jesús aprecia y valora de nuestra comunidad? También es una visión personal, es lo que yo sentí en mi experiencia en la iglesia. Lo primero que sentí fue la apertura, o sea, no solo esto de que se recibe a todo, que si cualquiera que esté bautizado, si quiere comulgar, puede hacerlo, o sea, no solo desde ese lugar, sino también desde el lugar de poder integrar distintas formas de conocimiento. O sea, si yo voy al analista, puedo seguir viniendo a la iglesia, puedo integrar otras formas de conocimiento. Lo que sentí que era lo que decía Jacques, que cada cosa es como que está en el centro de un lugar donde hay 12 ventanas o 20 ventanas desde las cuales uno lo observa, y observa distintas facetas. Entonces, desde la ciencia o desde la astrología, o desde la psicología, o desde cualquier otra forma, uno podía integrarlos, no estaban contrapuestos, no tenía que elegir uno en detrimento de otros. Eso para mí fue importante. Yo cuando llegué a la iglesia estaba en una etapa de 20 años de agnosticismo. Y la otra cosa, me di cuenta al poco tiempo que me encontraba rezando. ¿Yo qué estoy rezando si soy atea? Empecé a ir, me quedé pegada, a partir de entonces siempre he estado, y sí, ¿qué es lo que no tendría que objetar? Lo que me objeto yo, un poco de tibieza o bastante tibieza. Uno tiene un compromiso, pero a veces como que no le da el lugar que tendría que darle en su vida.
Y en cuanto a qué nos exhortaría constancia, a más centrarnos en qué es lo importante y qué es lo accesorio, a sacar la paja del trigo en todo este asunto. Y el rostro que a mí se me revela con más claridad es que está presente. O sea, de repente uno se da cuenta y dice, ojo, yo estoy acá, acordate. No, nos está esperando siempre. Nos tiene paciencia en ese sentido. ¿Y qué nos prometería? Desde mi punto de vista, que en la medida que podamos estar y sentir su presencia, que a veces, bueno, yo me doy cuenta que la he ido incorporando, que por ejemplo me estoy a punto de caerme o casi me caigo o me caí, no me pasó nada, y digo, ay, gracias Señor que no fue más serio. A veces también me mandé una puteada cuando caigo, pero también tengo el impulso inmediato de agradecer que pudo ser mucho peor. Y qué es lo que nos promete quizás, por lo menos desde como yo lo percibo, que uno puede integrar todas sus partes, que uno pueda integrar su cuerpo, su alma y su espíritu en la medida que siga presente y en el trabajo. No sé si quedó claro o pude transmitir mi vivencia. Gracias, Beatriz. Agustín, abrí el micrófono. Abre el micrófono. Hasta. Sí. Bueno, yo creo que soy el único que soy de otra iglesia, creo, ¿no? No, no. Ah, ¿no? ¿Hay otros de otras iglesias? Bueno, varios. Ah, bueno. Yo con Enrique tenemos una amistad y cuando me dijo que había el curso Apocalipsis, es un libro que siempre lo tuve ahí, ¿no? Es un libro que requiere cierto estudio, profundidad y es complejo, así que me pareció una oportunidad para crecer, ¿no? Y bueno, realmente disfruté las clases. Quiero repasar el libro de Jacques porque es como que escuché, pero me gustaría repasar todo lo que oí, ¿no? Y bueno, y quizás ustedes están hablando de su iglesia y yo les voy a hacer una observación que se la he hecho a Enrique, desde una persona que no es de la comunidad de ustedes, pero puede mirar desde afuera. Yo siempre digo que veo en ustedes mucha riqueza espiritual, profundidad, desde la liturgia hasta los libros que tienen. El único desafío es cómo conectan ustedes eso con el mundo exterior. O sea, digo porque yo viví lo mismo en la iglesia anglicana, o sea, iglesias con una gran riqueza espiritual, histórica, pero corremos el peligro de no articular con la sociedad en la cual estamos nosotros. La pregunta o el desafío para ustedes es, toda esa riqueza que tienen, ¿cómo la van a conectar con esa gente que pasa caminando por las puertas de su calle todos los días? ¿Cómo hacen para que esa gente comprenda o entienda un poco lo que ustedes están viviendo? Y eso es lo que más de una vez hemos charlado esto con Enrique, pero ya que está, les tiro el desafío a todos ustedes, porque si no, ustedes saben lo que pasó en Europa, ¿no? O sea, muchas iglesias muy ricas no supieron comunicar a las generaciones jóvenes sus vivencias. Entonces es muy crítico y muy importante que ustedes puedan articular lo que tienen con la sociedad en la cual viven. Ese es el desafío que les dejo desde persona que no soy de su iglesia, pero que me gusta mucho la riqueza espiritual que ustedes tienen y por eso me gusta juntarme con Enrique a charlar y él me cuenta de la espiritualidad ortodoxa y rusa
y griega y todas esas cosas fascinantes, pero bueno, les dejo ese desafío como observador de otra iglesia. Gracias, Agustín. Gracias. ¿Se escucha? Sí, sí. Inés, ¿quieres hablar? Sí, se escucha, se escucha. Inés, ¿quieres hablar? ¿Quieres hablar, Inés? ¿Estás levantando la mano? No, pero puedo hablar. Sí. Dale, dale, Inés. ¿Me escuchan bien así? Un poquito más fuerte. Ahora sí, un poco mejor. Uy, bueno, gracias por darme la palabra porque si no me da mucha vergüenza. Les quería compartir lo que yo escribí antes de esta reunión, porque ahora hay muchas cosas que muy felizmente compartimos. Yo pensé que el ángel resaltaría de la iglesia, ¿no? Su calidez, su hospitalidad, su acogida, su cobijo, lo fraterno, la profundidad y su modestia. Y sentiría que no se equivocó al tomarla como fiel custodia del tesoro de la tradición ortodoxa, que es valiosísima y que esa voz no se oye hoy tanto. Entonces hay algo de misión, como de que la iglesia señala algo, y en eso hay algo de misión, como tener a resguardo de esta tradición. Y la exhortación era a perseverar en la contemplación del Cordero. Esa era la exhortación. Y la promesa era de que iba a ser transfigurada. Y la otra exhortación era a redoblar la confianza. Y había como una advertencia allí, que sería como que entre muchas otras iglesias puede pasar desapercibida, podría ser, ¿no? Pero ante Dios brilla. Y como que la promesa es que verán un resplandor que ya es, porque es como que hay una certeza de que la presencia ya está en ustedes, es algo que ya es. Y pensaba, ¿qué rostro de Dios muestra? Yo pensé uno cercanísimo. Debe ser que yo invoco algo así, relacionado así que puede ser con la hospitalidad, como compartir la mesa, como algo como que es un Dios muy cercano. Sería como Jesús, una vez resucitado, compartiendo las cosas muy cotidianas. Y que en esto y lo último era que el encargo para la iglesia es único, ¿no? Entonces, más y más confianza sería. Y cuando alguien habló, yo me acordé de algo que había pensado también, no por la mañana, pero no sé exactamente cómo era, pero yo recordé este pectoral del sumo sacerdote con todas las piedras y pensaba que algo así, no recuerdo ya, pero bueno, que era como que la iglesia era una de esas piedras, por eso el encargo es único y brilla, y hay otras piedras como que dejan pasar la luz de otra manera, pero bueno, eso era todo. Gracias, Inés, gracias. A ustedes.
¿Falta alguien, Elcita? Sí, Luis y Estela. Oye, David. Que quieran participar, digo. No sé. Bueno, hablo yo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. Yo les cuento un poco cómo fue mi vivencia. Cuando yo me senté a orar, a conectarme así en la presencia y a invocar el Espíritu, sin que yo me lo propusiera, sin que estuviera dentro de las pautas que habíamos dicho para el momento ese, la presencia de Adriana se me hizo muy notoria, muy notoria. Saben de quién estoy hablando. Así que bueno, eso es lo primero que me pasó, con una manifestación cada vez más grande hasta el día de hoy. Directamente fue un guiño del cielo lo que hoy recibí a través de ella, ¿no? Lo que se me venía eran balbuceos, digamos, no lo pasé por lo mental, entonces lo que iba sintiendo dentro, ese balbuceo del alma, ¿no? Y a la primera pregunta, las palabras de fidelidad, de constancia, de servicio, de superación en las pruebas, y ahí todas esas palabras se me concentraron en la palabra resistencia, una de las palabras que vimos tan claramente, ¿no? En la lectura y la profundización del Apocalipsis, donde Jack decía que sostener, soportar, permanecer. Así que esa palabra que está en la iglesia de Éfeso, de Tiatira y de Filadelfia, la palabra resistencia se me hizo como la que concentraba, sintetizaba lo que valoraba. En la exhortación se me mezclaba Adriana. ¿Qué quieren que les diga? Ahí se me mezclaba Adriana y una que lo uno un poco ahora con esto de Agustín. Adriana contándome con entusiasmo las ganas que tenía de poner una mesa y dar alimento a la gente de la calle. Se me abrió eso adentro mío, la acción social, no sé cómo llamarla, la sensibilidad con el afuera de la iglesia. Y la palabra ábranse, 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 esto de la puerta, ¿no? De la Odisea, abrir la puerta. Y bueno, esto sería como la exhortación. A nivel de lo que objetaría, yo ahí tuve que recurrir, les soy honesta, a lo que le dice en la carta a la Odisea. Yo a los que los amo, los reprendo y los corrijo. Es decir, tuve que apoyarme en que nos amaba, me amaba, y que por eso me iba a corregir, nos iba a corregir. Y si quieren, en una imagen cómica, me imaginaba al Espíritu Santo agarrándose la cabeza y diciendo, tu ego, por Dios, tu ego, ¿no? Como que el trabajo sobre el ego, y ahí entra todo, entra
los celos, la envidia, todo lo que hay que trabajar del ego. Eso sentía que objetaría. No te distraigas del ego, del trabajo sobre el ego, ¿no? Y también me apareció el tema de la tibieza, la palabra tibieza, ¿no? Y mucha purificación del ego, eso. El rostro de Dios, creo que en sintonía con Vilma, el maestro, ¿no? Me sonaba esto de la sabiduría de Dios encarnada en la transmisión de los padres de la iglesia, de las enseñanzas de ellos y de los santos que tan presente tenemos y conmemoramos en la liturgia de la iglesia. Y en cuanto a promesa, les soy honesta, algo muy misterioso me pasó también porque lo que sentí, yo no veía como si fuera un fruto en el futuro muy misterioso. Yo no sé qué será esto, pero la promesa es esa, hay un fruto en el futuro muy misterioso. Mucho más de eso no puedo decir. También sentí, te guardaré a la hora de la prueba, lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. Y ya terminando ese momento de recogimiento, el vengo pronto, vengo pronto. Así que, nada, terminé balbuceando suavemente el Maranatá, Maranatá, ven Señor Jesús. Y ahí terminó mi aporte. Elcita, no sé si sabes si alguien más quiere participar. No te oigo. No veo ninguna mano levantada. No, y no presionemos con el silencio si alguien no quiere hablar. No te lo digo por vos, te digo, no presionemos con el silencio para el que no quiere hablar. No. Damos una última oportunidad de 10 segundos. No. No lo digo por vos, Mónica. No, simplemente quería preguntar si alguno más quería hablar, porque esta mañana, al mediodía, cuando abro el libro del Apocalipsis de Jacques, sentí que estas palabras, de las cuales él nos habla de que la gracia es la energía divina increada, dada en abundancia a los hombres en el espíritu, y que la paz es el fruto de una sinergia entre los esfuerzos del hombre y la gracia de Dios. Yo quisiera darle una última palabra a este encuentro, que por supuesto agradezco enormemente la participación y hay unos frutos impresionantes. Creo que estaría bueno que los que participamos en este curso y en este encuentro en particular tengamos este video, que no va a ser subido obviamente a YouTube, y que tengamos este video porque hay mucho para orar y reflexionar de lo hablado. Y entonces yo quisiera decirles, para cerrar este encuentro, a vosotros gracia y paz, de parte de aquel que es, aquel que era, aquel que viene.
y de los 7 espíritus que están frente a su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos rescató de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para el Dios y Padre nuestro. A él la gloria y la potencia en los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias a Dios y muchas gracias a ustedes. Guarden, estoy de acuerdo con Mónica, porque ustedes van a recibir la grabación de esto y que eso les sirva para seguir conectados, si no nos vemos hasta las próximas reuniones que ya estamos planeando con Clara que vamos a hacer el año que viene, porque esto acá no se termina. Genial. Gracias a Dios. El fruto me parece que está ahí asomando, ¿no, Moni? El fruto misterioso. Yo quería decir que si bien conocí, o sea, vi pocas veces a Adriana, también la recuerdo, me viene a veces, es impresionante, está entre nosotros Adriana. Sí, sí. Pero es increíble porque cuántas veces yo pude haber hablado con Adriana, pero una personalidad, una persona hermosa. Y veo la imagen del mail que con el aviso, no sé, cada tanto la veo. La veo en mi mente, ¿no? No es que la veo en mi mente. También puedo hacer un comentario. Es como que yo, meditando en todo esto, me vino una frase de Jesús, ¿no? Que yo le pedía que me ayudara a conectarme con la felicidad del espíritu permanentemente, ¿no? Entonces la respuesta fue: sufrís porque os empeñáis en ataros al pasado, soltarlo, porque mi única voluntad es que seáis felices. Ese es mi verdadero propósito. O sea que tenemos que soltar el pasado y curar todas las emociones. Y como dice Clara, tener una fe a rajatabla, de certeza de que nos está ayudando, que está con nosotros y que tenemos que tener esa ilusión de su ayuda y que viene un futuro hermosísimo, porque si no nos hace tibios, pueden no hacerlo. Bueno, eso era lo que quería compartir. Yo le di la unción final a Adriana. Sí. No la podían visitar porque estábamos con el asunto de COVID, pero a mí me dejaron entrar. Y estaba muy tranquila, estaba en oración casi permanente. Le hice la unción y le dije, bueno, nosotros estamos rezando por vos y vamos a seguir rezando. Pero cuando pases a la otra vida, vos rezá por nosotros y junto con nuestros difuntos que nos ayuden en todo lo que sea. Y me dijo que sí, se comprometió. O sea que está cumpliendo. Porque está presente. Y Jack también. Bueno. Eso por supuesto. No me duda. Claro que sí. ¿Y cómo? A mí me encantó este cumpleaños de Jax. ¿Sí? En serio, lo digo con todo respeto, porque es una fiesta, una comunión, una celebración, estamos todos invitados.
Y yo creo que el que cumple años, de alguna, o por lo menos, seguro que a todos nos pasa, y no solo a los contadores que hacemos balances, pero cuando cumplís años vos haces un raconto de tus cosas, y llegar a los 100 de esta manera, pero caramba, es para celebrarlo en grande. Bueno, gracias. Gracias, Juan. Y a él le encantaban las fiestitas de cumpleaños, así que Sí, sí. todo lo que fuera reunión y encontrarse me encantaba. Bueno, vamos a darle descanso a Clara, que está muy cansada, yo le veo la cara. La deben estar sosteniendo de abajo 4 personas para que se mantenga sentada y erguida. Con una silla alcanza. Yo quiero agradecer mucho lo que dijo Celina, porque es verdad lo que dijo. Es decir, yo puedo haber transmitido las palabras de Jacques, pero Clara nos transmitió la pasión de Jacques. Bueno, fue su esposa, ¿no es cierto? Y aparte fue la que tradujo el libro. Y yo soy testigo del tiempo que cuando vos pasaste, Clara, traduciendo ese libro, vos estabas entre el cielo y la tierra. Me acuerdo que me decías que estabas que entre ángeles y que no sabías. Y todo eso se te lo transmitiste, Clara. Así que yo te agradezco mucho también. Bueno, pero yo te agradezco a vos, antes que les agradezco a cada uno de ustedes, porque esto realmente fue una obra en comunión. Sí, sí. Si veníamos, yo creo que todos veníamos con mucha alegría, porque si no, ¿para qué hubiéramos venido? No, Estábamos contentos de que llegara el jueves para vernos otra vez, para estar juntos. Es ese misterio de la comunión lo que fue, a mi modo de ver, un verdadero pequeño milagro que se desarrolla a lo largo de todo este año, y quizás ya que estuvo un poco en la realización de ese milagro. Yo no digo que no, pero al contrario. Pero creo que es el milagro de la comunión, es el misterio de la Iglesia, es esto, es la comunión. Y es inexplicable, es inexplicable. Jesús mismo decía, vengan y vean. Exactamente, venir y ver. Y una cosa que me pasó, bueno, la última, ya que estamos chusmeando, una cosa que me pasó, que por eso yo siempre decía que oímos a Jacques, porque cuando yo lo leo ya lo oigo, porque yo lo escuché cuando decía esto, entonces yo lo oigo cuando él está hablando. Por eso tiene una presencia impresionante. Si no leo, oigo que me lo está diciendo. Bueno, los invito a todos a venir el domingo a la presentación del blog, si quieren, que ha terminado de estar listo hoy. Y bueno, lo vamos a ver, no a ver, porque por supuesto eso lo verá cada uno como quiera, pero digamos, festejar ese comienzo, que dentro de la modestia de los irritantes que son los medios electrónicos, es un signo de su presencia. Sí, un legado, un legado. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Buenas noches. Un abrazo virtual. Hasta la próxima, hasta la próxima. Hasta la próxima. Por favor, sí, que sea rápido. Gracias, Mónica, gracias.